Amén. Cosa seria. Mañana, para la gloria de Dios, tenemos una encuesta de la nación directamente. Viene mi supervisor aquí a la iglesia muy temprano. Y estoy feliz por eso, porque la mayoría de las preguntas que leían la encuesta es nuestro trabajo, hermano. Nuestro trabajo. Hasta la materia que agregamos de cuarto año, donde enseñamos violencia sexual, donde enseñamos cosas tremendas que han hecho Asiera, el Consejo de Pastores de Capital Federal, que abarca toda la Argentina. Y yo sé que cada materia que ellos van a ir sacando nuevo, nosotros la vamos a tomar y la vamos a incluir, porque son renovadas, ¿me entienden? A lo actual, van actualizando a la problemática social que vivimos para poder preparar a nuestra gente para toda buena obra. ¿Usted me entendió? Entonces, es muy importante el estudio que estamos dando. Usted debe prepararse, usted no puede venir a servir al Señor sin prepararse en la palabra, porque va a ganar blanco. Entonces necesitamos estar preparados en la palabra de Dios. Así que le doy gracias al Señor, de los que son del primer año o que no han hecho todavía, no han comenzado el primer año, o están teniendo materia, no te enseñen. Así pueden empezar. Amén. Gloria a Dios. Es importante que usted lo haga. Usted necesita o le gustaría servir al Señor. Bueno, prepárese en la palabra, porque yo tengo una orden de Dios, que si usted desconoce las Escrituras, no va a poder servir. Esa orden me la dio el Señor. Ahora, la palabra de Dios va acompañada, hermano, por el Espíritu Santo, que es lo que da vida. Amén. Así que es importante que usted, para cualquier tarea que nosotros hagamos, teniendo conocimiento, vamos a saber guiar a las personas. Así también en su barrio, en cada servicio que hacemos. Es una iglesia de mucho trabajo, la verdad, y estamos agradecidos por eso. Pero vamos a orar para que Dios siga enviando obreros a la mies. Amén. Que siga enviando obreros a la mies. Mis hermanos, es muy una cosa seria servir a la mies, porque son almas. Amén. Entonces tenemos que ser responsables del trabajo que ofrecemos. Y qué mejor responsabilidad que poderles guiar a nuestros hijos por la palabra de Dios. Es el mejor camino que usted le puede brindar a sus hijos. Yo sé que ha sucedido que de repente hoy en día trabaja tanto la mujer como el varón, y no está mal que así sea, pero nunca debe descuidar usted su sacerdocio. O sea, el varón o la mujer no pueden olvidar su sacerdocio. Usted es un maestro de la palabra primeramente para su casa. Amén. Para corregir, para redarguir, para poder encaminar esa vida de lo que usted tanto ama. No le descuide por nada ni por nadie, mi hermano. Sus tesoros primeramente los tiene en su casa. Cuídelo en el nombre de Jesús. ¿Entiende? Usted debe cuidar su familia, su herencia bendita. Usted dirá, yo le quiero dar una buena vida, le quiero dar que no le falte nada. Y está bárbaro esto. Mi papá fue un hombre trabajador de toda la vida, mi mamá también. Yo me crié con la cultura del trabajo. Pero ¿sabe qué? El trabajo no llenó todas mis expectativas, porque ellos vivían mal, ¿comprende? Cuando se vive sin Cristo, se vive mal. Cuando se vive lejos de Dios, se vive mal. ¿Entienden? Por eso muchos de esas herencias, cuando yo he visto cantidad de jóvenes que han pasado por esta iglesia en 30 años, imagínense, y cuántos hemos visto que han terminado muertos, han terminado en la droga, en el alcohol, en toda clase y formas de mal, han terminado asesinados literalmente, hermano. Entonces, usted no desea eso para sus hijos. No desea que su hija se prostituya o vaya con cualquier hombre que la humille, que la denigre. Usted desearía que su hija tenga un hombre que la ame, que la respete, que conozca la palabra, que sea un varón de Dios.
y la mujer que sea una mujer de Dios, amén. Por eso, los jóvenes me preocupan, porque toman malas decisiones. Me preocupa mucho eso. Por eso necesitan mucho orar, consagrarse al Señor. Hoy estaba escuchando un mensaje en donde hablaba un siervo y decía: hay mucha pornografía en la iglesia del Señor, hay mucha pornografía, hay mucho sexo ilícito, hay infidelidades, hay tantas cosas que se están moviendo. En el mundo ya sabemos, pero se están moviendo dentro. Se están moviendo los pedófilos, los violadores, los abusadores. Están pasando muchas cosas, mis queridos. Por eso este estudio de 4º año que di, le habla primeramente a la iglesia, aún si están sufriendo esas consecuencias y cómo debe actuar. ¿Me entienden? Sea serio con el Evangelio, porque ya estamos como iglesia en la recta final. No se pierda usted, porque la maldad se ha multiplicado y su amor se ha enfriado. Mire, mi hermano, usted va a seguir a Cristo porque usted tiene un encuentro con Él. Lo va a seguir al Señor y le va a ser fiel hasta la muerte. Confiéselo, que le da poder hasta la muerte. Nosotros sabemos, yo sé que es hasta la muerte. Amén. Por eso camino con Él hace 44 años. Jamás me aparté del camino, porque entendí dónde está la verdad y dónde está la vida. Usted tiene que lograr que Dios le conquiste su corazón. Mi consejo: cambie su oración. Cambie su oración. Señor, yo quiero tener un encuentro personal con vos. Yo quiero amarte tanto, más que todas las cosas que me rodean de este mundo, más que todos los bienes y las añadiduras que vos me vas a dar, Señor. Yo quiero amarte a vos más que todas las cosas. Pero también le digo por experiencia que Dios es especialista, que si tiene algo, tiene un llamado, tiene algo importante que Dios ha colocado sobre su lomo, que se va a encargar, hermano, de llevarlo por el camino de la obediencia y de la bendición. Le van a doler todos los huesos, te va a triturar, lo va a romper y lo va a volver a moldear a su imagen y semejanza. Aguántesela. No reniegue con Dios. Amén. Porque Él lo va a hacer. Si usted tiene al Espíritu Santo, Dios te va a decir, y era necesario. Te va a derribar los ídolos, te va a arrancar cosas que antes te gustaban mucho, pero Dios te lo va a arrancar. ¿Y por qué? Porque Dios te ama. Y porque no quiere que su plan, el plan de Dios, quede frustrado en su vida. Amén. Nosotros por los sentimientos frustramos los propósitos divinos. Los retrasamos. Yo lo he hecho. Yo hablo con mi propia experiencia. No, Señor, si hablo esto va a haber enojo. Si hablo esto van a tomar decisiones enojosas. Si hago aquello otro. Entonces de repente uno dilata una situación por no querer corregir como es debido. Y empezamos a perder cosas cuando lo hacemos y no te dije, Señor, lo que iba a pasar. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a un espíritu de valentía, amén. Como lo dije la semana pasada, ser valiente no es no tener temor ante una confrontación, sino que con temor vamos a obedecer a Dios y vamos a confrontar. ¿Me entiende? Pero es necesario que empecemos los hijos de Dios a tomar en serio el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, tómenlo en serio, porque de usted depende todos los proyectos que Dios tenga con su vida, con su familia, con su casa, con su herencia bendita. Yo conozco un Dios que hace sumar, no restar. Yo vine aquí con el boleto de un colectivo. No tenía absolutamente nada. Terminé pagando los programas de radio en el año 93, lo pagaba ya cuando me quedé, cuando el enemigo, Dios permitió que no tuviera plata porque quería ver hasta dónde era mi fidelidad sin plata en el reino. Yo estaba llevando un programa de radio
Y lo cuento de testimonio porque teníamos tantísimas llamadas por día, 100 llamadas prácticamente teníamos, una cosa que explotaba en el teléfono. Podíamos ver lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué pasaba? Se me terminó la plata, se me terminó el trabajo, yo siempre trabajé. ¿Y ahora qué hago, Señor? Me dijo el Señor, no digas que no tienes nada, porque yo te he dado todo esto. Era mi taller, no tenía absolutamente nada, tenía máquinas industriales. Entonces me dice el Señor, empieza a pagar con lo que yo te he dado. Ah, bueno. Esto lo cuento de testimonio, hermano. Porque nada viene de arriba, Dios no hace pagar un precio. ¿Por qué? Si eres el dueño del oro y de la plata, ¿necesita de lo mío? No. Me está probando. Me está probando. Amén. Entonces le dije, bueno, Señor, está bien. Hablé con la dueña de la radio, le digo, mira, te entrego una máquina, 0 kilómetros era la máquina, te la entrego. Y cuando termine el valor de esta máquina, te daré otra, le dije. Y cuando termino, cuando le entrego esa máquina 0 kilómetros, industrial, rápida, nueva, hermosa, no te voy a decir que no me permites entregarla, porque sería una falluta. Muy bien. Entonces, se estaba terminando el valor de esa máquina, porque los programas de radio eran caros, y yo tenía más de 2 horas por domingo, y era muchísimo lo que funcionaba ese programa. Así que, cuando se fue terminando el valor de esa máquina por lo que había pagado, yo ya había abierto la obra en Villa Gobernador Galvez. Antes que entregara la máquina, cuando Dios me dijo que siga el programa, que no lo pague, que no lo pare, por eso digo que usted debe escuchar la voz de Dios, que no puede vivir por todo viento de doctrina y por todo vientito. Tiene que tener claro lo que es para Dios. Amén. Pues yo sé que hay hombres y mujeres llamadas en este lugar, pero no están obedeciendo a lo que Dios les llama. Entonces, cuando el Señor, cuando ya se estaba terminando la plata de esa máquina, le dije, Señor, voy a donar otra, entonces voy a poner otra para la radio. Y me dijo el Señor, no, porque yo te dije que extendieran el programa hasta que inicie la obra a la que yo te mandé, que era la obra en Villa Gobernador Galvez. Dios nunca se equivoca. Dios, como dueño del oro y de la plata, puede hacer las cosas imposibles. Él es el Dios de lo imposible, y yo lo sé. ¿Y por qué necesitó de mi máquina Dios? Pero no, necesitaba de mi corazón, me estaba probando. Por eso necesito, no yo, Dios necesita hombres y mujeres que tengan claro lo que son delante del reino, que tengan clara la voz de Dios en sus vidas, que no le muevan nada, que usted entienda si es un llamado, una llamada de Dios, se ha puesto plantada en este ministerio o para abrir otras iglesias, porque este ministerio es para abrir muchas iglesias o para viajar a las naciones, que usted sepa que tiene un llamado y usted le va a responder, mi hermano. Pero Dios le va a pedir, y porque necesita de mí, no necesita de nosotros el Señor. ¿Sabe qué necesita Dios? Fidelidad. Eso necesita Dios. Yo no voy a estar sirviéndole a Dios conforme a mi estado de ánimo. Le sirvo a Dios por llamado. Entonces usted se tiene que determinar en el reino. Y cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, usted va a madurar. Y no va a hacer las cosas como a usted le parece, sino como a Dios le parece. Amén. Mis hermanos queridos, Cristo viene pronto. Y usted necesita fortalecerse en el reino, que su velo se caiga. Yo le voy a decir algo, mi hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, no sé cuál será su ídolo, pero Dios lo va a triturar antes de que se lo triture y llore y ande por el piso llorando. Hágale caso a papá. Amén. Hágale caso al Señor. Porque si el Señor lo llamó
Le aseguro que les va a dar todo el equipamiento para ese llamado. No lo va a dejar solo ni sola, entienda que Él es un león rugiente defendiendo a sus hijos que le obedecen. Ya basta de cobardía, basta de mirar a los costados, es tiempo de mirarlo a Dios. Me acuerdo de una profeta preciosa de Asamblea de Dios, que su esposo no quería saber nada con el Evangelio. Entonces su familia andaba por ahí también bastante tibión, y esto se lo cuento del testimonio. Entonces ella por ahí, para no ofender al marido, se congregaba menos, y para no ofender que la familia, que bueno, porque justo se reunían todas con él y yo tenía que ir a la iglesia, ¿cómo iba a ser? Norma Pugliese, la profeta de Dios. Entonces, ella agarra y el Señor le venía hablando y le venía llamando y le decía, paga el precio, yo te estoy llamando. Y no, pero mirá Señor que mi marido, mirá Señor que esto, mirá Señor que el otro. No ve que esta chica cae con un cáncer terminal. Así de golpe. Norma Pugliese, búsquelo en Google, una profeta divina de Dios, de la Asamblea de Dios. Entonces, ella en eso cae con ese cáncer y estaba en terapia y se estaba muriendo. Y cuando entran los familiares, le dijo, despídanla, ya no hay más nada que hacer con ella, así que pueden entrar y despedirse. Y ya estaba con oxígeno, y estaban todos los familiares, el marido, la madre, los hijos, los hermanos, todos estaban ahí. Y el Señor le abrió los oídos y decían, ¿y qué vamos a hacer con los chicos? Tenía 3. Y no sé, yo cuando estoy junto no voy a poder. No, yo tampoco. ¿Y qué vamos a hacer? Empezaron a deliberar qué iban a hacer con los hijos que tenían. Y no, pero yo no puedo, no, pero mirá, pero fíjate que hay bienes, que hay tierra, ¿cómo vamos a hacer con él? Dios le abrió los oídos. Y cuando ella escuchó por lo que había postergado su vida, le dijo al Señor, dame vida, porque voy a acudir a tu llamado, porque desperdicié mi vida en todo esto. Entonces entra, ella puede, le sacan el oxígeno y puede hablar con su mamá. Le dice, mamá, sácame de acá, pero hija, te estás muriendo. Sácame de acá, le dijo. Yo ya hablé con Dios. Sácame de acá. Había una campaña de Anacondia, y en esa campaña, con camilla, la llevan hasta el altar donde estaba predicando el siervo. Y ahí el Señor la sanó de la cabeza hasta la planta de los pies. Y dijo, ahora yo le sirvo a un Dios de poder. Y quien se opone no me importa porque yo le sirvo a Dios. Cuando decidió servirle a Dios, la familia no lo podía creer. Los que estaban disputando en dónde se iban a repartir los críos tampoco lo podían creer. Los que pensaban que iban a quedarse con algún bien tampoco lo podían creer. Pero ¿sabes qué? Ella empezó a ir a la iglesia y el marido se levantó como un león. Dice que le arrancaba la ropa y si era posible se la rompía toda con la tijera para que no tuviera ropa ni para congregarse. Estaba lleno de furia el varón. Pero ella dijo, a mí Dios me dio la vida para servirle, como sea, yo le voy a servir a mi Señor. Automáticamente Dios empezó a trabajar con ese varón. No le voy a contar los detalles. Porque aquella mujer o aquel varón que quiere sacar del reino a su compañero, cuídense, no se anime. No se anime. El Evangelio no es poco pago, diríamos, cosas serias, ¿sabes? Entonces, buen día el Señor
trabaja con este varón de una manera increíble porque lo pone de rodillas, literal. Y ella siguió sirviendo al Señor. Y luego empezó a ir a todas las naciones, a predicar a las naciones. Y hasta el día de hoy, ella está predicando a las naciones. Una sierva maravillosa de Dios. Pero Dios le tuvo que descubrir lo que tenía en su entorno, por quien ella daba la vida y idolatraba. En esos tiempos estamos ahora, hermanos. No se juega con el Evangelio de Cristo. Si tenés un llamado, respondele a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a encargar de que el llamado se cumpla. Porque ya tiene predestinado, dice su palabra. Ya están predestinados tus caminos y tu llamado. Amén. Amén, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía David. El pecado entendido como una acción o actitud contraria a la voluntad de Dios. A veces nosotros, hermanos, como cristianos, nos asombramos todo del pecado de fornicación, del pecado de infidelidad, del pecado de la pornografía, del pecado de la prostitución. El mayor pecado de la iglesia, el no obedecerle. Entiéndalo de una vez. El no obedecer a Dios es el mayor pecado. Fíjate que dice que estaba leyendo aquí que la desobediencia, el egoísmo, la idolatría, la injusticia, entre otras. Sin embargo, la característica clave de un pecador es que su condición de pecado no es necesariamente un acto consciente o deliberado de rebelión, porque le voy a hablar de las dos cosas, de rebelión contra Dios. Es más bien una realidad inherente de la humanidad caída. Nuestro pecado es una realidad inherente en nuestra naturaleza caída. ¿Usted me entiende? Sí, hermano, escuche. Yo estoy acá en la presencia divina de Dios. Estoy en su trono, estoy bajo la unción del Espíritu. Pero me alejo un poco más. Hoy no tengo tiempo de orar, leer la palabra menos. Y me alejo un poco más. Escuche, a ver si aprende. Y estoy más lejos. Y me voy un poco más lejos. Y no oré como debía. ¿Qué le va a hacer? Y está cada vez más frío. Escúcheme lo que yo le estoy enseñando. Cuando usted más lejos está del Señor, más va a salir de usted. Escuche, de usted, el diablo no, de usted, los pecados de nuestro origen. Porque nuestro pecado mora en mí, como decía Pablo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Me entiende lo que le enseño? Entonces, porque el pecado que mora en mí me hace hacer lo que no quiero y lo que quisiera hacer, lo hago. Pero ¿cómo puede ser? ¿Puede obrar ese pecado en mí si estando a esta distancia? Ahí sí seguro. Cuando más lejos estoy de Dios, cuando más va a operar el pecado que mora en nosotros. ¿Usted me entendió? Bien. Cuando usted se va acercando al Señor cada día más, el pecado no se enseñoreará más de usted ni de mí. ¿Lo entendió? Entonces usted me dice, yo pequé, pero no sé cómo salir. Y usted le dijo, hermanito, ¿y porque el diablo mete todo en tu carne cuando el pecado mora en vos? ¿Se entendió? Porque a todo le ponemos demonio, claro. Que dice la Biblia que si hay una casa barrida, limpia, pero vacía, vendrán 7 peores y van a hacer morada ahí. Pero a medida que te vas apartando del camino, va a empezar a operar el pecado que mora en nuestra naturaleza humana. ¿Me entienden? El pecado que mora en mí. Por eso,
Ese pecado por nuestra naturaleza caída nos va a hacer tropezar, nos va a llevar para otro lado, nos va a hacer apartar. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? No, para que no me domine esta carne, me voy a acercar más al trono del Señor. No apague el Espíritu Santo en su vida, hermano y hermana. Amén. Para que el pecado que mora en nosotros no se señoree de nosotros. ¿Me entiende? Ahora fíjese, en el impío hay una actitud activa de rebelión, es otra cosa. El término impío, por otro lado, va más allá del simple hecho de pecar. Un impío es alguien que vive de manera deliberada e intencional en oposición a Dios y sus principios. Fíjate lo que dice el Salmo en el Salmo 1, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. Yo lo tengo en la Biblia. Gloria a Dios. Salmo 1, del 1 al 6, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley de día medita, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Verso 4. No así los malos, que son como el campo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice su palabra. Ahora, se presenta un contraste entre el justo y el impío. El verso 6 afirma: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Esto muestra que la vida del impío está marcada por una actitud de desprecio hacia Dios y hacia sus mandamientos. Ahí está la diferencia entre el pecador y el impío. El pecador se va enfriando, va paviando y cada vez va buscando menos de Dios, menos de Dios, menos de Dios. Empieza a operar el pecado que mora en nosotros. Amén. El impío no se burla de Dios. Hay otra actitud en el impío. Entre el pecador y el impío hay una diferencia. ¿Comprende? El impío se burla. Por eso dice que se burla de Dios. Tiene una actitud de desprecio hacia el Dios que vos representás y hacia sus mandamientos. No le importa nada del Dios que vos tenés. Ese es el impío. Ahora, fíjese que dice: la impiedad incluye una falta de reverencia por lo sagrado. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué me viene? ¿Qué Dios me habla? ¿Qué me importa? Fíjate que la impiedad incluye una falta de reverencia por lo sagrado, un rechazo deliberado por la justicia divina y a menudo una influencia negativa sobre otros. Eso hace el impío. Tiene una influencia negativa sobre los otros. Y dice, Judas 1:15, búsquelo si quiere: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, habla de impíos, han hablado en contra de él, en contra de Dios. Y ahora escuche bien lo que le voy a enseñar.
aspecto del pecador y del impío. El aspecto, la naturaleza del pecador es condición inherente a la humanidad caída. Amén. Cuando usted no tiene la vida de Dios, usted empieza a morirse, a apartarse, como le dije, viene su naturaleza caída. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Fíjate, dice que el pecador tiene una condición inherente a la humanidad caída, mas el impío, escuche, tiene una actitud deliberada de rebelión contra Dios. Pero Señor, ¿eso lo tenemos dentro de la iglesia? Sí. Pero ¿cómo? Porque la cizaña crece con el trigo. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero hay alguien que está débil. Hay alguien que está débil y en pecado porque se ha ido alejando del rey. No es impío, es pecador y está actuando por su propia concupiscencia, metiendo la pata. Ahí aprovecha el impío y que no tiene ninguna reverencia de Dios para terminar de arrancar. Cuidado, hermano, Dios está trayendo revelación. Porque la actitud del impío es deliberada de rebelión contra Dios. Actitud hacia Dios. El pecador puede ser ignorancia o debilidad por lo que le está pasando. ¿Entiende? Mas el impío es rechazo activo y consciente. ¿Y a mí qué me importa? El rechazo es deliberado y consciente de cómo vive y qué hace. Mas el pecador puede ser por ignorancia o porque se ha debilitado, porque es débil. ¿Me entiende? La diferencia, ¿lo está entendiendo? El aspecto de la relación con otros. El pecador puede ser pasivo, mas el impío a menudo influye negativamente a otros, porque hay maldad en su corazón, quiere arrastrar, quiere romper, quiere destruir, quiere deshacer, quiere dividir. Amén. Ojo a quien sigue y a quien escucha usted. Hay una diferencia entre el pecador y el impío, tenga cuidado. El impío ya tiene su destino final, hermano, es el infierno. Mas el pecador todavía Dios le está llamando al arrepentimiento. El aspecto, el destino final, escuche. El pecador necesita arrepentimiento y salvación, mas el impío perecerá si no se arrepiente. Tiene que ser un milagro de Dios, hermano, para que deje de aborrecer las cosas del reino. Tiene que ser un acto directamente divino. Y esas son las dos aguas que se mueven dentro de la iglesia del Señor. ¿Entienden? Cuidado a quien escuche y cuidado con quien se deja llevar usted. Tenga cuidado. Hay una aplicación práctica en todo esto. Las implicaciones de entender la diferencia entre el impío y el pecador. Entender que entre los dos conceptos anteriores tiene implicaciones importantes en nuestra vida diaria y nuestra forma de ministrar a otros. Reconocer nuestra propia condición. Es fundamental que reconozcamos que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el primer paso hacia la redención es admitir nuestra necesidad de un Salvador. Esto nos ayuda a vivir con humildad y dependencia de Dios. Mi hermano, ojalá tenga toda la dependencia. Yo no sé los pasos sin este salvo. Si yo sé que es lo único que me sostiene. Cuando usted tiene claro que es el único que le sostiene, el único que le guarda la vida, el único que le provee, el único que le defiende en toda la situación, el único que está levantándole en todo tiempo, hablándole aún por sueño. Dios se revelará de mi forma cuando usted tiene una dependencia de Dios. Usted no tropezará, Dios le va a dar la guía correcta.
Amén, hermanos. Fíjate, va a tener humildad y dependencia de Dios. Humildad y dependencia. Humildad es reconocer, como yo le enseño a mis alumnos de cuarto año, en las cosas que yo he errado al blanco, hermanos. No pecado deliberado, porque no he hecho pecado deliberado, lo hago, no me importa, no. Pero creyéndome sabia mi propia opinión, he cometido tantos errores, que yo no les llamo errores, les llamo pecado, por no haber buscado el rostro de Dios y la guía correcta del Señor. ¿Me entiendes? Fíjate, pero como somos humildes, reconocemos, Señor, me equivoqué. Dame la guía correcta, no quiero caminar sin tu guía. Quiero que vos me alumbrés el camino, Señor, yo no quiero tropezar. Amén. Sea humilde, hermano. Cuando usted tiene humildad y reconoce, usted va a salvar más almas que mostrándose perfecto ante los demás, ¿sabe? Fíjate, orar por los impíos. En lugar de juzgar a quienes viven en rebelión contra Dios, que son una de las cosas que hoy sucede, debemos orar por ellos, dice. La Biblia nos llama a interceder por aquellos que están lejos de Dios. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Primera de Timoteo, lo tengo en la Biblia. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Gloria a Dios. Después busque Mateo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Gloria a Dios. Exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad, honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ahora vamos al libro de Mateo. Gloria a Dios. Mateo 5. Vivir como luces en medio de un mundo de tinieblas. Mateo 5, del 14 en adelante. Mateo 5, del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Amén, hermano. Su vida es una vidriera, mi vida es una vidriera. Viva en paz. Porque cuando usted vive ocultando, no va a tener paz en su corazón, se lo aseguro. Voy terminando con este pensamiento. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, del 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser como, dice la Biblia, peor que el primero. Hermano y hermana, si te acostumbraste a reincidir permanentemente en el pecado, cada día más tu situación va a ser peor, no va a mejorar. Intentámoslo de una vez, por favor. No reneguemos. ¿Para qué vamos a renegar? ¿Para qué vamos a ser tan tontos? Si nosotros sabemos que reincidir permanentemente nuestro estado va a ser peor, entonces ya basta, hermanito. No nos vamos a llenar de chichones por necio, por tonto. ¿Me entiendes? Acérquese a Dios. Pida oración, que a nadie acá le sorprende el pecado de nadie, hermano. Amén. Pida oración, sea humilde.
salir de la postración. Pero hay alguien que siempre está pecando y está arruinando el resto de la prosperidad de la casa, de la familia, del ministerio, de los hijos y de todas las cosas que Dios le ha dado por heredad. Esto no es juego. El pecado, la impiedad, cuando el corazón se endurece y estamos en impiedad permanentemente, trae ruina. ¿Me entiende? Por eso yo siempre digo que en un matrimonio, sea la mujer o el varón, si son los dos mejor, tienen que estar bien plantados en el reino para sostener su herencia bendita. Y cuando un hombre se desvía o una mujer se desvía, uno de los dos del matrimonio tiene que estar bien plantado para que la economía no se destroce, para que los hijos no les pase nada, para guardar todo lo que pasa. Por eso, mujer como varón, póngase las pilas en el reino. Pero en mi casa yo la lucho sola, o yo la lucho sola o solo. Sí, pero no se deje guiar por el impío. El impío que nunca le interesa hacer la voluntad de Dios, no tiene ningún temor de Dios. El impío va a provocar división, va a provocar pleitos, va a provocar contiendas. El impío no es como el pecador, que se fue alejando y dijo: oh, me tengo que ir acercando. Tu oración será acercarte porque tus acciones no son buenas. Mas el impío se va a rebelar contra el Dios que vos representás. Se va a burlar del Dios que vos tenés. Hay maldad. ¿Me entienden? Está engendrado. Entonces nosotros necesitamos actuar con sabiduría. No puede un hombre, por más que sea tu esposo, arrancarte del reino, ni a vos ni a tus hijos, ni puede una mujer arrancar del reino a un hombre, por más que sea tu esposa. Estoy hablando claro, ¿no? Porque dice la palabra de Dios: ¿o acaso, mujer, tú sabrás si salvarás a tu esposo? ¿O acaso tu esposo sabrá si salvarás a tu esposa? Porque no se estarán muriendo, uno será levantado y el otro será dejado. Dice: no se estarán durmiendo en una cama, uno será levantado y el otro será dejado. Está hablando de que la salvación es personal, pero vos no pierdas tu dirección divina con Dios. No te lo podés permitir. Amén. Porque si vos te dejás de arrastrar, hermanos, es allí donde se ven los matrimonios destruidos, los hogares destruidos, los hijos perdidos en el mundo. No quieren saber nada de Dios porque no hay alguien que plante el fundamento en la casa. Se necesita hombres y mujeres que planten fundamentos en su hogar. Y no, yo no puedo, no ve esta. Y yo no puedo, no ve este. Podés vos. Y pero ¿cómo les podés vos? Vos sí podés, porque vos te determinaste al reino y tenés un león que te defiende, tenés alguien que te abre los caminos, tenés quien derriba las fortalezas. Nadie te va a venir a hacer frente cuando vos estás bajo la voluntad de Dios, aunque al lado tuyo te estén tirando en contra. Por eso se necesita hombres y mujeres con decisión, con identidad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tu determinación marcará el fundamento. Tu determinación en el reino te va a dar la victoria. Tu determinación va a sostener tu hogar. Tu determinación te va a ir avanzando a la altura y a la estatura de Cristo. El Señor se va a encargar de que no te haga falta de ningún bien. ¿Entendés? Por eso se necesitan mujeres fuertes y hombres fuertes que sepan pagar el precio por el reino, no que se dejen llevar de las narices detrás de los sentimientos. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos y Dios nos viene llamando para que estemos firmes en su reino, para que podamos nosotros realmente
esclarecer nuestra vida espiritual delante de Dios. Tengo una comunión con Él, que a veces de jugar al Evangelio. Yo no sé cuántas cosas habrá perdido, o cuántas la habrán ido mal. Yo conozco un Dios que caminando de su mano, suma, no resta. Suma, no resta. Y aunque el mundo te crea derribado, sos un vencedor en Cristo Jesús si estás con Él. Y aunque vos no tengas una moneda, mi hermano y mi hermana querida, para Dios sos rico si está en su voluntad. Dios no vive como el mundo vive. Dios no ve como el mundo ve. Él está mirando tu condición de cristiano y lo cerca que estás con Él. Amén. Cuide su relación con Dios. Póngase firme. Su relación es personal. 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 O sea, si es personal, a mí no va a venir nadie de al lado a sacarme del propósito. ¿Se entendió? Sean hombres de bien y mujeres de bien. Paguen el precio. Se los aconsejo. Y pero esto me desanima porque mirá, yo tengo ganas de orar, pero no quiero. ¿Vaya usted? ¿Sabe cómo me desanima a mí cuando nosotros convocamos a un ayuno? Ahora no vamos a empezar con los ayunos. O vigilia, o reuniones de oración, y vienen poco, yo también me desanimo. Pero yo vengo. Yo me voy con la bendición, que si la perdió, que se jodó, hermano. Y lo mismo que si vamos a actuar conforme como resta el como a veces el diablo te va a hacer creer a vos que porque todo va para allá, todos tenemos que ir para allá, no para un poquito. Tenemos a un Dios que nos dice lo que debemos hacer. Amén. Entonces, vos no querés congregarte, yo sí. Sí, pero vos fíjate, yo sí. Vos no querés orar, no querés ir a la iglesia, yo sí. ¿Usted me entiende? Tome una determinación. Si usted es un llamado y no una llamada de Dios, porque Dios está llamando hombres y mujeres para su reino. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Aquel que le quiere poner la traba al llamado, no te quitará la piedra de tropiezo, no te hará ningún problema. Si ve tu fidelidad. Amén, hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Padre mío de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Vamos delante de tu trono en esta hora, Padre, para darte las gracias por tu palabra. Señor de la gloria, tú conoces cuántos de mis hermanos en su debilidad, Señor, en su pecado se han ido alejando y están debilitados. Pero hay otros, Señor, que viven en la impiedad constante, burlándose aún de las cosas de tu reino. Nosotros entendemos por lo que dice tu palabra que la cizaña crece con el trigo. Pero Dios de la gloria, tú tienes el poder también de poder transformar esa cizaña en trigo para que sea salva. Pero eso es una obra tuya, Dios de la gloria. Pero guarda la vida de mis hermanos, aquellos que vienen bien caminando en tu nombre por tu palabra. Fortalécelos en su vida interior. No pierdan su identidad en ti, Señor. Que sepan lo que son, para qué los has llamado, qué propósito tienes con la vida de ellos. Padre mío de la gloria, seas tú la columna y el baluarte de cada hermano y cada hermana, para que le vaya bien. Porque luego aquellos, Señor, les seguirán por causa de la obediencia. Padre Santo, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret, Santo. Guárdalos y en toda esta semana ellos puedan tener atesorada esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y puedan tener la determinación de estar cerquita tuyo y hacer lo que tú le guías por tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.